son líderes en la iglesia. So thankful. In particular, the Peralta boys are picking up a lot of slack today. Entonces, gracias por los hermanos Peralta que están haciendo mucho, So they're spending the entire time up here. que están pasando la mayoría del tiempo aquí arriba. We're going to continue our series we started last Sunday, Entonces, vamos a continuar las series que comenzamos la semana pasada, looking at lessons that can be learned from the Last Supper, viendo lecciones que podemos aprender de la cena, particularly from the book of John, en particular del libro de Juan really chapters 13 through 16. y los capítulos 13 a 16. And you can go ahead and open your Bibles to John 14. Y pueden ir a Juan 14. We will have the verses on the screen, but it's always better having the real thing in front of you. Vamos a tener los versículos en la pantalla, pero siempre es mejor tenerlos delante de nosotros. But last week we looked at the example of humble service that Jesus was leaving for his disciples. Pero la semana pasada vimos el ejemplo de servicio humilde que Jesús tenía con sus discípulos. And contrasted that with the selfishness of Judas. Y hicimos contraste a Judas, que era egoísta. And today we're going to talk about the idea of abiding with Jesus. Hoy vamos a hablar de la idea de morar o permanecer con Jesús. Remember, this being the Last Supper, recordando que esta era la última cena. These are essentially Jesus's last words, last messages to his disciples before he leaves them. Estas son las últimas palabras, los últimos mensajes que Jesús tenía para sus discípulos. So you can imagine he's especially deliberate in the things that he's talking to them about. Entonces puede imaginar que él tiene palabras específicas para decirle a ellos en este tiempo. And so now he wants to comfort them with the fact that he will continue to abide with them even though he's leaving. Entonces ahora él le quiere dar consuelo, dejándolo saber que él va a permanecer con ellos aunque él se va. And even though he's speaking directly to his 12 disciples in these chapters. Y aunque está hablando directamente a sus 12 discípulos en este capítulo. We'll see ways in which this applies to us. Vamos a ver maneras en cómo esto aplica a nosotros. In ways in which we can abide in Christ. Y maneras en cómo nosotros podemos permanecer en Cristo. First, the beginning of John 14. Entonces, en el principio de Juan 14, we see Jesus tell them that he is preparing their heavenly abode. Vemos que Jesús le está diciendo que está preparando su morada celestial. I'll read the whole thing once. He says here, John 14 verses 1 through, I think it's 4. Entonces, Juan 14 del 1 al 4. Do not let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house there are many dwelling places. If it were not so, I would have told you. For I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, you may be also. And you know the way where I am going. Entonces, Juan 14, del 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estáis también vosotros. Y conocéis el camino a donde voy. So he begins by saying, do not be troubled. Entonces él comienza diciéndole que no se turbe su corazón. And that's because he just told them troubling news. Porque él acaba de decir noticia que es que lo va a turbir. That one of his disciples would betray him and that he would be leaving. Que uno de sus discípulos lo va a traicionar y después que él se va a ir. But this information here is meant specifically to comfort them. Pero esa información está dispuesta a traerle consuelo. He says that there are many dwelling places in God's house. Él dice que hay muchas moradas en la casa del Señor. Some traditional translations render that mansions. Y algunas tradiciones tradicionales dice esa palabra que significa mansiones. Saying God has many mansions for us. Diciendo que Dios tiene muchas mansiones para nosotros. And that's kind of given the false idea. Y eso da una idea irónica. We're waiting to go to heaven because we're going to have our very own big old mansion. Que queremos ir al cielo para tener nuestra propia mansión. But that's kind of emphasizing maybe the size of the house that we are going to enjoy. Pero eso da énfasis al tamaño de la casa que vamos a tener. But really the emphasis is on whose house it is. Pero el énfasis
debe ser en de quién la casa It's es. God's house. Es la casa de Dios And in his house, the word is, there are many rooms, y en su casa hay muchos or cuartos there are many dwelling places. o muchos lugares. God's the one who's got the mansion, Dios es el que tiene la mansión and we get to live in it. y nosotros podemos vivir en ella. So why is it so great we get to live in God's house? Entonces, ¿por qué es tan bueno poder vivir en la mansión de Dios? Well, because we will be there with him. Porque vamos a estar ahí con Él. And the word dwelling place here Y la palabra morada aquí is the word, the noun abode, funny word in English. es la palabra griega que se dice morada. But you can see how the word abode and the verb abide are related. It's the same in Greek, it's the same word. Pero vemos como la palabra morada y la palabra morar es casi lo igual en griego. So there is this room in God's house where we can live with him. We can abide with God there. Entonces hay un cuarto en la mansión de Dios donde nosotros podemos morar con Dios en su morada. But what has to happen? Pero ¿qué tiene que pasar? Jesus has to go to prepare the room for us. Jesús tiene que ir para preparar el lugar para nosotros. And if he's going to go to prepare that room, Y si Él va para preparar ese lugar, he's going to come back and bring us there. Él va a regresar para traernos ahí. And he says, so that where he is, we will also be. Así donde Él está, nosotros podemos estar también. So what's Jesus' goal? Entonces, ¿qué es la meta de Jesús? He's doing all this work so that we can all end up in the same place together. Está haciendo todo ese trabajo para que nosotros podamos estar y morar en el mismo lugar juntos. And that might sound too good to be true, Y tal vez suena demasiado bien para ser real, but he says, if it were not true, I would have told you. pero Él dice, si eso no sería verdad, yo le era dicho. I need you to believe this good news. Yo necesito que ustedes crean esta buena noticia. So think about what this means for us. Entonces piense en qué esto significa para nosotros. First, this is clear evidence that God wants to abide with us. Primero, esta evidencia que Dios quiere morar con nosotros. And again, that would be hard to believe if we didn't see everything God was doing to make that possible. Y eso sería difícil para creer si no podemos ver todo el trabajo que Dios está haciendo para que eso sea posible. You know, Jesus didn't leave to, put the curtains and make the bed in the room. Jesús no se fue para arreglar las cortinas y arreglar la cama en su mansión. But what did he actually do to prepare that place? Pero ¿qué hizo para preparar ese lugar? Well, he is about to suffer and die on the cross. Él iba a sufrir y morir en la cruz. And he's going to ascend to the throne of God Él va a ascender en el trono del Señor, and establish his kingdom. establecer su reino. And these are the things that he is going to do so that we can be there in his heavenly kingdom with him. Y esas son las cosas que Él va a hacer para que nosotros podamos estar con Él en su reino celestial. And he's going to come back to bring us there. Y va a regresar para traernos hacia Él. And this is essentially everything that God's been doing in the Bible. Y eso es esencialmente todo lo que Dios está haciendo en la historia de la Biblia. We started in God's garden with him, Comenzamos en el jardín con Él. and everything in between Genesis until now has been about bringing us back to the place where God is. Y todo desde Génesis hasta este momento es Dios tratando de regresar a ese lugar con nosotros. So this should be comforting for us. Entonces esto lo debe traer consuelo para nosotros. It's not that you want to go to heaven and then God will allow that if you make it happen. No es que tú quieres ir al cielo y que Dios va a dejar que eso pase si tú quieres. You know who wants you to be in heaven even more than you do? ¿Tú sabes quién quiere que usted esté en el cielo más que hasta tú mismo? God does. Dios quiere. God wants you to be there more than you do. Dios quiere que usted esté ahí más que tú. And the proof is everything he has done to make that possible. Y las pruebas es todo lo que han hecho para que eso sea posible. If he didn't want that, then why would he do all these things? Si Él no quisiera eso, ¿para qué iba a hacer todas esas cosas? And can you think of anything that's, more what the universe is about than that? Y pueden pensar en qué más el universo se trata afuera de eso. It's the whole point of the Bible story. Es el punto principal de la historia de la Biblia. So we need to believe that God is working with us so that we can be there. Entonces tenemos que creer que Dios está trabajando con nosotros para que eso pase. When we feel that we are not good enough, Cuando pensamos que nosotros no somos suficientemente buenos, when we feel that we are not worthy, cuando lo sentimos que no somos dignos, those things are true. esas cosas sí son verdad. But God is working in spite of that, Pero Dios está obrando aparte de eso. working for us to overcome these things because he wants us to be there anyways. Trabajando para que nosotros podamos soportar y
eso para que nosotros podamos estar ahí con Él. And we need to believe this when times are difficult, Y tenemos que creer eso cuando los tiempos son difíciles. when we're sad, discouraged, Cuando estamos tristes, cuando estamos desaminados, when we're overwhelmed, cuando estamos desafiados facing problems we know are impossible to resolve in this life. y enfrentando problemas que son imposibles de soportar en esta vida. These problems don't need to be resolved Estos problemas no tienen que ser resolvidos because we have a place that we are going to. porque tenemos un lugar a donde vamos. So let's remember that. Entonces tenemos que recordar eso. We also see that Jesus is sending the Spirit of truth, that the Spirit of truth can abide in us. Pero también vemos que Jesús mandó a su espíritu espíritu de verdad para morar en nosotros. Right after Jesus tells them that he's preparing a room for them, Después de Jesús decirle que está preparando un hogar para ellos, Jesus says, "You know the way to get there." Él dice, tú sabes la manera en cómo puedes llegar ahí. Thomas says, "Jesus, no, we don't. Y Tomás responde, Jesús, nosotros no sabemos. We don't even know what you're talking about. Nosotros ni sabemos de qué tú estás hablando. How in the world do we know the way to get there?" ¿Cómo vamos a ver cómo podemos llegar ahí? Well, Jesus says this, Jesús le dice esto, "I am the way, yo soy el camino, I am the truth, yo soy la verdad and the life. y la vida. No one gets to the Father but through me." Nadie viene al Padre si no es por mí. But the way to the Father, Pero la manera para llegar al Padre it is through me. es a través de mí. You have me, so you have a way to the Father. Porque me tienes a mí, tú tienes una manera para llegar al Padre. So in these next two examples here, we're going to see ways in which we can abide with Jesus now. Entonces, los próximos dos ejemplos, vamos a ver maneras de cómo podemos morar con Jesús ahora. Yes, we want to abide with Jesus in heaven, Si queremos estar con Jesús en el cielo, but we can already abide in Jesus today. podemos morar con Jesús ahora en este día. And two ways in which we can do that Y dos maneras en cómo podemos hacer eso is through receiving the Word of God, es a través de recibir la palabra del Señor. and second, obeying the Word of God. Y segundamente, obedeciendo la palabra del And Señor. we'll look at these two right now. Y vamos a ver estas dos cosas ahora. So first, Jesus says, "I'm going to send the Spirit of truth to abide in you. Entonces, primero Jesús dice que va a mandar el Espíritu de verdad para morar en nosotros. And I will ask the Father, and he will give you another advocate, that he may be with you forever, the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it does not see him or know him. You know him because he abides with you and will be in you." That's 16, right? In 17. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en nosotros. So he says, "Yes, I'm leaving you, Entonces Él dice, sí, lo voy a dejar, but I'm going to send someone to help you." pero voy a mandarle a alguien para que lo ayude. And that someone is the Holy Spirit of truth. Y ese alguien, el Espíritu de verdad. And the world cannot receive God's Holy Spirit Y el mundo no puede recibir el Espíritu Santo de Dios because they don't know him, porque no lo conocen, but you will receive the Spirit. pero tú sí puedes recibir el Espíritu. And the Holy Spirit is going to be with you Y el Santo Espíritu va a estar con ustedes and is going to be in you. y va a estar adentro de ustedes. So that sounds comforting, Entonces eso lo trae consuelo, that ¿verdad? they're not going to be left completely alone. Que no lo van a dejar solo, Jesús no lo va a dejar solo. And we see that Jesus has spent all this time with them speaking and teaching the word. Entonces veo que Jesús pasó todo ese tiempo enseñándole la palabra, And this word he's been teaching by the Spirit. y esta palabra que le está enseñando a través del Espíritu. So the word of the Spirit has already been with them the whole time. Entonces la palabra del Espíritu ya estaba orando con ellos a través de todo este tiempo. Now, those of the world who have rejected Jesus Entonces ellos del mundo que han rechazado a Jesús and rejected his word, y han rechazado su palabra, they don't know the Spirit of God. ellos no conocen el Espíritu de Dios. So when the Spirit comes, they're not going to receive the Spirit. Entonces cuando el Espíritu venga, ellos no van a recibir el Espíritu. But the disciples who have been accepting and following Jesus' word, Pero los discípulos que han aceptado y están siguiendo la palabra de Jesús, when the Spirit comes and preaching the same message, cuando el Espíritu venga predicando el mismo mensaje, they're going to know that this is the Spirit of God. ellos van a conocer que este es el Espíritu Santo del Señor. And we see that the Spirit's going to help them in some special ways. Y vemos que el Espíritu lo va a ayudar en alguna manera especial. Verses 25 and 26. Versículos 25 y 26. "These things I have spoken to you while abiding with you, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name,
He will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Estas cosas os es dicho estando con vosotros, pero el Consolador es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo es dicho. So Jesus, while abiding with the disciples, Entonces Jesús, morando con los discípulos, spoke his word to them. le habló su palabra a ellos. When he goes, the Holy Spirit will abide with them Y cuando Él se va, el Espíritu va a morar entre ellos and remind them of everything that Jesus taught. y le va a recordar todo lo que Jesús ha enseñado. And so even though Jesus is gone, they're still going to have his word with them daily. Entonces, aunque Jesús se fue, ellos van a tener la palabra de Jesús con ellos diariamente. Let's read one more passage. Vamos a leer un pasaje más. Skipping all the way to 16, Yendo al or capítulo, chapter 16, capítulo 16, starting in verse 12, I believe. comenzando en el versículo 12. I still have many more things to say to you, but you cannot bear them now. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. For he will not speak from himself, but whatever he hears, he will speak. And he will disclose to you what is to come. He will glorify me, for he will take of mine, and I will disclose it to you. All things that the Father has are mine. Therefore I said that he takes of mine, and I will disclose it to you. De 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que decirlos, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os la hará saber. Pero todo lo que tiene el Padre es mío. Pero eso dije, que Él toma de lo mío y os la hará saber. Okay, so two main ideas to get from this passage here. Entonces, dos ideas que vemos de estos versículos. One is the Holy Spirit will not only remind you what I said while with you, Entonces, el Espíritu no solamente le va a recordar lo que Jesús le ha dicho cuando está con Él, but he's also going to reveal new things that I want you to know. pero Él también va a revelar nuevas cosas que Jesús quiere que ellos sepan. And Jesus also says this, Y Jesús también dice esto. the Spirit's not speaking on his own. El Espíritu no está hablando por sí mismo. He receives from Jesus the things to share, Está recibiendo a través de Jesús la cosa que Él va a decir. and Jesus the Son received those things from the Father. Y Jesús recibió esas cosas a través del Padre. And he says it in such a way that really makes us realize it's all interchangeable. Y Él lo dice de cuál manera que vemos que lo podemos cambiar el uno al otro. That them having these words from the Spirit is the same thing as having Jesus or having the Father. Que ellos teniendo esta palabra del Espíritu es lo mismo que ellos tener estas palabras del Padre o del Hijo. And so we see that by the Holy Spirit abiding with them, Entonces vemos que a través del Espíritu Santo morando, permaneciendo con and ellos providing them with the Word of God, y proveyendo la palabra de Dios, that's like them continuing to abide with the Son and the Father. vemos que es lo mismo que ellos habitaron morar con el Padre y el Hijo. Okay. Now, the primary application of these verses is the apostles specifically receiving divine inspiration from God. Y la aplicación principal de estos versículos es los apóstoles recibiendo la profecía divina de Dios, That they would be special ambassadors speaking prophecy straight from God. que ellos van a ser embajadores hablando profecía a través del Señor. So these verses do not apply to us in that primary application. Entonces estos versículos no aplican a nosotros de esa manera principal, But let's think of some other ways in which it does apply to us. pero vamos a pensar en una manera en cómo sí aplica a nosotros. First is, even though Jesus has left and ascended to the heavenly throne, Entonces, primero, aunque Jesús ha ido para morar en su hogar celestial, that even here in the world, que hasta aquí en este mundo we are not alone. no estamos solos, We have the divine abiding in us. tenemos el divino morando con nosotros. Even though we do not receive the Holy Spirit within us to prophesy or perform miracles necessarily, Aunque no recibimos el Espíritu Santo para profecía o para hacer milagros, it is clear that all baptized believers receive the Spirit. es claro que cada discípulo que sea bautizado recibe el Espíritu Santo. Peter says to repent and be baptized Pero dice que arrepentíos y sean bautizados for the forgiveness of sins para perdón de sus pecados and to receive the gift of the Spirit. y para recibir el regalo del Espíritu Santo. And Corinthians tells us that the individual Christian as well as the collective church we're a temple of God's Spirit to dwell in.
Y Corintios lo dice como individuales, igualmente que el grupo, la iglesia entera, que Jesús mora en nosotros como su iglesia. Now, this is not something that is physically true. Entonces no es algo que es verdad If físicamente. you open me up, you're not going to see Holy Spirit atoms, Si tú me abres, no, tú no vas a ver atoms, molecules, particles. átomos físicos del Espíritu Santo, gracias. But it is, even though it's not physically true, Pero aunque no es verdad físicamente, it is something that is absolutely spiritually true. es algo que es verdad espiritualmente. God can exist in all places at all times. Dios puede existir en todo lugar, en todo tiempo. But where does he choose to exist? ¿Para dónde Él elige para existir? He has saved his believers from sin, Él ha rescatado sus creadores del pecado that he can be so close to them, para poder estar tan cerca a ellos he can call us his home. que Él puede llamarnos a nosotros su morada o su hogar. And as distant as heaven might feel sometimes, Y lo leo que el cielo a veces parece, we need to realize that God has knelt down tenemos que darnos cuenta que el Señor se ha hincado to come into this world still para llegar y venir a este mundo and dwell within this assembly y morar a través de nosotros. and dwell within every single individual here who is baptized, saved believer. Y morar en cada individuo aquí que es un creyente bautizado. We also learn that having Jesus' words is very similar to abiding with Jesus even physically. Y también vemos que teniendo la palabra de Jesús es casi igual de que habitando con él. If if the Spirit was going to continue to remind them all things Jesus said while with the apostles, Si el Espíritu iba a continuar recordándole todas las cosas que Jesús ha dicho a los apóstoles, and even though Jesus had left, they still had probably the most important thing from him, his word. aunque Jesús se ha ido para el cielo, ellos tenían la cosa más importante que venía de Jesús, que era su palabra. And isn't that still true for us today? Y esto no es verdad para nosotros en este día. I might not have the supernatural ability to prophesy, Yo no tengo la habilidad espiritual para profetizar, but I have something that's even better than that. pero tengo algo que es mejor que eso. I have the written, recorded word of the apostles. Yo tengo la palabra escrita de los apóstoles. All the prophecy that God desired for his people to know, Toda la profecía que Dios quería que su gente conociera written down on pages, está escrita en páginas unchanging for generations. que no se cambia para generaciones. So we can read it Que la podemos leer and reread it y leerla de nuevo and reread it y leerla de nuevo and talk about it y hablar de ella and know it. y conocerla. Next week, I'm not blaming y'all for this. You're not going to remember what I preached about today. Y la semana que viene tal vez no se va a recordar de que yo prediqué hoy. You know how I know that's true? ¿Y sabe por qué yo sé que eso es verdad? Because you asked me next week what I preached. Porque le va a preguntar la semana que viene qué predicó. I have to think about that. Y tengo que pensar en eso. The spoken word, it comes and it impacts us, but it doesn't stay with us in the same way. Porque muchas veces la palabra viene, lo impacta, pero raramente se queda con nosotros. But having the written word of God Pero teniendo la palabra de Dios escrita and abiding in the written word of God, y morando en la palabra escrita del Señor, that's the most important thing that we need from Jesus. esa es la cosa más importante que necesitamos de Jesús. And it might seem an exaggeration to say, oh, having the Bible is just as good as having Jesus with us. Y tal vez se luce como una exageración diciendo que teniendo la palabra de Jesús escrita es lo mismo que teniendo Jesús físicamente. And yes, I would rather Jesus is here on the front row with us. Y sí, yo prefiero que Jesús pudiera estar aquí con nosotros. Of course, if that were true, I sure hope I wouldn't be the one preaching. Pero si eso sería verdad, ojalá que yo no sea la que estaba hablando, predicando. But look at what 1 Corinthians 13:12 says. Pero mira lo que 1 Corintios 13:12 dice. Now we see in a mirror dimly, but I'm so sorry. But then face to face. For now I know in part, but then I will fully know just as I have been fully known. 1 Corintios 13:12 dice, porque ahora vemos por su espejo veramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. The idea that someday we're going to see so clearly. La idea que un día vamos a ver tan claramente. And we read this and kind of assume, oh, when we're in heaven, that's when we'll see things exactly as they are. Y leemos y pensamos que esto se va a lograr cuando estamos en el cielo, que vamos a ver todo claramente. I will know fully in heaven.
Yo voy a conocer en el cielo claramente. And that's true, Y eso sí es but verdad. that's not what this passage is talking about. Pero de eso no se trata este pasaje. This passage is in the context of the coming of God's completed revelation. Este pasaje en ese contexto de la verdad escrita de Dios eh, His revelada. revelation, yeah. In short, in a few words, Entonces, en pocas palabras, while they were living with active prophecy and didn't have the written word of God completed, cuando ellos estaban viviendo con profecía activa y no tenían la palabra escrita completamente, they knew some, but it was still blurry. ellos conocían aparte, pero todavía todo no era claro. And this would really be throughout the first century, Y eso era a través del primer siglo, when they had to wait for spoken prophecies. cuando tenían que esperar para profecía hablada físicamente. But when the word of God was completed and written and recorded, Pero cuando la palabra de Dios fue completa, escrita completamente, then they would see clearly. después ellos podían ver claramente. It'd be so clear, it's like a mirror you see face to face. Era tan clara que eras como un espejo que podemos ver cara a cara. They would know fully. Y ellos en ese momento podían conocer completamente. We have the Bible. Nosotros tenemos la Biblia We can know fully. y podemos conocer completamente. And that is how we can abide in Christ. Y así que podemos morar y permanecer en Cristo. Is it by abiding in the most important thing that He left us, A través de permanecer en las cosas más importantes que Él ha dejado, His Word. que es su palabra. And one more example to see if we can make that clear. Y un ejemplo más para hacer este punto claro. Who knows God better, ¿Quién conoces a Dios mejor que cualquier otra persona? you ¿Tú or Abraham? o Abraham? Abraham was someone who heard the voice of God, Abraham fue alguien que escuchó la voz del Señor, had conversations with Him. que tuvo conversaciones con Dios. He's someone who knew God intimately. Él conocía a Dios en una manera íntima And I think in a special way that we can in this life right now. y una manera especial que nosotros no podemos compartir de la misma manera. But you know who knows more about God than Abraham did? ¿Sabe quién conoce más de Dios que Abraham? I would say the majority of you do. Yo creo que la mayoría de ustedes. Because he only knew a small, limited part of the story. Porque él nada más conocía una parte pequeña y limitada de la historia. Because it just started. Porque la historia acabó de comenzar. We're living after the story has been completed. Nosotros estamos viviendo después que la historia se ha cumplido. We know beginning, end, and middle. Conocemos el principio, el medio y el final. There are so many things that God has shown to us about Him that Abraham never got to know. Hay tantas cosas que Dios lo ha demostrado a nosotros que Abraham nunca ha conocido. Being able to abide in the word of Jesus Y pudiendo morar en la palabra de Jesús is such a blessing. es una bendición tan grande. It is the best way in which we can abide in Him. Es la mejor manera en cómo podemos permanecer en él. And so the application then is, Entonces la aplicación es how much do we abide in His word? cuánto nosotros permanecemos y moramos en su palabra. We think we want to spend time with Jesus. Pensamos que queremos pasar tiempo con Jesús. We think we want to be with Him for eternity. Pensamos y decimos que queremos estar con Él para la eternidad. But sometimes we struggle to spend 15 minutes a day in His word. Por a veces luchamos pasándonos 15 minutos leyendo su palabra. To me, that seems like a discrepancy. Yo creo que eso parece que una discrepancia, gracias. No, I was just taking a guess. If we really want to abide in Jesus, we need to abide in His word. Entonces, si queremos morar en Jesús, tenemos que morar en su palabra. Okay, 2 more points. Entonces, 2 puntos más. Jesus tells us how we can abide in His love. Jesús nos dice cómo podemos habitar y permanecer en su amor. John 14:21. Juan 14:21. He who has my commandments and keeps them is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will disclose myself to him. El que tiene mis mandamientos y los guardará es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. What do we need to do? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? If we want to love Jesus, Si queremos amar a Jesús, we need to obey His commandments. tenemos que obedecer su mandamiento. If we do,
Y si lo hacemos, We're loved by the Father. somos amados por el Padre, We're loved by Jesus. somos amados por Jesús, And Jesus discloses himself to us. y Jesús lo demuestra a nosotros. And the word's better in Spanish. Yo creo que la palabra es mejor en In español. English, disclose. We never use that. La palabra, what is the word? Disclose. You said it. Demostrar. Oh, that's right. Okay. Yeah. La palabra que Él demuestra a nosotros, Disclose means to unclose, means to open. que esa palabra significa que Él se abre a nosotros. If we obey Jesus, Entonces, si nosotros lo obedecemos, then we really get to know who he is. entonces sí vamos a llegar a poder conocer quién es Él. Jesus is not just a historical name for us to remember. Jesús no solamente es un nombre histórico para recordar, He is a person that we can have an experience with, es una a persona, relationship with. que podemos tener una relación con Él. And the more we have a relationship with someone, Y lo más que tenemos una relación con alguien, the more we know about who they are. lo más llegamos a conocer quién ellos son. And the way in which we can have a relationship with Jesus Y la manera en que nosotros podemos llegar a tener una relación con Jesús is by obeying his word, es obedeciendo su palabra, putting his word into practice. poniendo su palabra en práctica. And that's the only way you can know who Jesus Y is. es la única manera en cómo nosotros podemos conocer quién Jesús You es. can read the Bible all day, Usted puede leer la Biblia el día entero, but if you don't actually abide in it by doing it, pero si no permanecemos en ella a través de obedecerla, it's just words on a page, solamente son palabras en una página just as unreal or fictitious as Harry Potter or something. que tiene el mismo valor que las palabras en el libro de Harry Potter. You know, maybe an example. Un ejemplo, Years ago, when me and Michelle were dating, años pasados cuando Michelle intentaba de noviazgos, she got me into snowboarding, Michelle llegó a Tim a llevarlo a snowboarding. something I always wanted to do, Algo que Tim siempre quería hacer, but didn't have the nerve to do it. pero no tenía el coraje para hacerlo. So she gave me the push and the encouragement. Entonces ella le dio el ánimo para llegar a hacerlo. But before the first time I ever went, Pero antes de la primera vez que ellos fueron a hacerlo, I watched a bunch of YouTube videos. él miró un tro de videos en YouTube. YouTube is great. YouTube es buenísimo. Well, half of it's great. O mitad de YouTube. You can learn a lot. Tú puedes aprender mucho. And it was really helpful to watch those videos and learn some of the ideas and the basics and what you're supposed to be doing. Me ayudó mucho ver esos videos y conocer las cosas básicas para saber qué tengo que hacer. One of the most important was how to get off the ski lift without falling and making a fool of yourself. Una de las cosas más importantes es cómo It's just apiarse de ski lift antes de montarse en la montaña. Poor Carlos, none of these examples are in my notes. So. Ninguno de estos ejemplos está en su nota. But you know what? Pero ¿sabe qué? As much as that kind of helped, Lo más que esos videos ayudaron, when I got to the mountain, cuando yo llegué a la montaña, I did not know how to snowboard. yo no sabía cómo esquiar. I couldn't go 3 feet without falling down. Yo no podía llegar 3 pies sin caerme. And it was important to do the videos. Y era importante a mirar esos videos. But before doing it, I didn't know nothing. Pero antes de hacerlo físicamente, yo no conocía nada. On the third day of falling down every three seconds, En el tercer día de caerme cada 3 segundos, I finally began to know how to snowboard. yo comencé a conocer a cómo esquiar. I had to just do it and do it and do it. Yo tenía que hacerlo y hacerlo y hacerlo. And then it began to make sense. Y después comenzó a tener sentido. We think that Jesus is failing us. Pensamos que Jesús lo está fallando. We think that, this Bible thing's not for me, the church thing's not for me. Pensamos que esta Biblia no es para mí, que esta cosa de iglesia no es para mí. I don't get it, doesn't make sense. No tiene sentido. And we move on to something different. Y lo vamos a otras cosas. Too many of the times we feel that way. Pero muchas veces lo sentimos de esa manera. Because even though we spent time in His Word, Porque aunque pasamos tiempo en su palabra, we didn't really follow it and do it completely. no pasamos tiempo siguiéndola y haciéndola completamente. And things didn't change for us. Y las cosas no cambiaron And His promises didn't make any y sense. sus promesas no tenían sentido Because we never put it into practice fully porque nunca la pusimos en práctica completamente. and received the ability to actually know who Jesus is. Y no recibimos la habilidad de conocer quién Jesús es. If we don't practice His Word, we can never know Him. Entonces, si no practicamos su palabra, nunca podemos llegar a conocerlo. 23 and 24. 23 y 24. If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him. He who does not love me does not keep my words. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él,
y haremos con él morada. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. If we obey Jesus' commandments Si obedecemos los mandamientos de Jesús and love him, y los amamos a él, he and the Father dwell within us. él y el Padre mora en nosotros. If we don't obey, Pero si no obedecemos, then he doesn't dwell in us. entonces él no mora en nosotros. We need to obey Jesus to dwell with him. Tenemos que obedecer a Jesús para morar con él. And that makes sense because obeying Jesus is loving Jesus. Eso tiene sentido porque obedeciendo a Jesús es amar a Jesús. There's a difference between living with your spouse Hay una diferencia en viviendo con tu cónyuge and dwelling with your spouse. y viviendo con tu cónyuge. When you love your spouse Cuando tú amas a tu cónyuge and are loved by your spouse, y es amado por tu cónyuge, you're dwelling together ustedes están morando juntos and you know the difference. y saben la diferencia. You're connected Están conectados and you feel y se siente para el uno al otro and you care. y le importa el uno al otro. When you're not loving each other, Pero cuando no estamos amando el uno al otro, you're just in the same house. solamente están en la misma morada. It's not the same thing. No es lo mismo. Some of us are just in the church building Algunos de nosotros solamente estamos en el edificio, and we're not dwelling with God pero no estamos morando con Dios, because we're not doing what he says. porque no estamos haciendo lo que Él dice. And if we don't do what he Y says, si no hacemos lo que Él dice, we don't dwell with him. He doesn't dwell with us. no moramos con Él y Él no mora en nosotros. How can we expect to be breaking the greatest command? ¿Cómo podemos seguir el mandamiento más grande And it has no impact on our relationship with him. y no tiene ningún impacto en nuestra relación con Él? Chapter 15, verses 9 through 11. 15 del 9 al 11. Just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Como el Padre me has amado, así también yo los he amado. Permanece en mi amor. Si guardarás mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. And again, here we abide in Jesus' love Entonces aquí permanecemos en su amor, by keeping his commandments. guardando su mandamiento. But two things we see added here. Pero dos cosas que vemos que he añadido aquí, That when we abide in Jesus' love, que cuando moramos en el amor de Jesús, it's an amazing love. es un amor que es grande. How does he describe the love? ¿Cómo Él lo describe? Just says, the Father has loved me. Él dice que el Padre me ha amado a mí. I love you. Como el Padre me ha amado a mí, yo te amo a ti. How much does the Father love the Son? ¿Cuánto el Padre ama al Hijo? We have access to that same love. Tenemos acceso a ese mismo tipo de amor. We can be loved more than we comprehend. Podemos ser amados más que podemos entender. But an amazing love deserves great obedience. Pero un amor tan grande merece una obediencia grande. Just as I, Jesus, have kept my Father's commands, Where you at? in the middle of there somewhere. What verses? 9 through 11 somewhere. I don't know. Just say, just as I have kept my Father's commands, De la misma manera que yo he guardado los mandamientos del Padre, you keep my commands. tú sigues mis mandamientos. So how much do we need to obey Jesus' commands? Entonces, ¿cuánto tenemos que obedecer los mandamientos de Jesús? As much as he obeyed. De la misma manera que como Él obedeció. How much does Jesus obey? ¿Y cuánto Jesús obedeció? How much obedience does he deserve and expect? ¿Cuánta obediencia Él merece y espera? To have such an amazing love, Para tener tan gran amor, we need to try to give such an amazing obedience. tenemos que tratar de vuelta a dar una obediencia grande. And we need to remember we're not earning his love with that Y obedience. tenemos que recordar que no estamos ganándonos nuestro amor con esa obediencia. He loved us when we were disobedient. Porque Él los amó cuando no estamos obedeciendo. But to abide in his love, Pero para morar en su amor, we need to obey. tenemos que obedecer. The idea abide to stay, to stand, to remain in his love. La idea de morar, que lo tenemos que mantener, estar fiel y seguir en su amor. He might love us, Él los ama a nosotros, but it's not a loving relationship pero no es una relación amorosa until we love him back hasta que nosotros lo amamos de vuelta by obeying him. a través de la obediencia. Last point, and this one we will go through very quickly. Entonces, el último punto, y vamos a ir un poco rápido. Jesus causes us to bear fruit when we abide in him. Jesús hace que demos fruto cuando permanezcamos en Él. We read this already. Ya leímos esto. He is the vine and we are the branches. Es la vid, nosotros somos el viñador.
No. He's the vine, we are the branches. Él es viñador y nosotros somos la vid. And God wants us to produce fruit. Y Dios quiere que nosotros producemos fruto. So he cleans or he prunes the branches that they would produce better fruit. Entonces Él limpia el sembramiento para que produce fruto. But we have to abide in Jesus the vine to be able to produce that fruit. Pero tenemos que morar en su viña para producir el fruto. A branch that has been broken off from the vine Un sarmiento que es rompido de la viña doesn't produce fruit. no produce fruto. It dries up Se seca and is only useful for fire. y solamente útil para ser tirado al fuego. We need to be connected to the vine if we hope to bear fruit. Tenemos que estar conectados a la viña para producir fruto. And we are connected to the vine Jesus Y tenemos que estar conectados a la viña Jesús when we abide with him, cuando moramos con Él. meaning abiding in his word and obeying it. Que significa morando en su palabra y obedeciéndole. That is essential for there to be growth and fruit. Eso es esencial para que haga crecimiento y haga fruto. And we get frustrated Y muchas veces los frustramos when we don't see fruit, cuando no vemos el fruto, when we don't change, cuando no vemos cambio, when we don't improve, cuando no mejoramos, when we're still the same people with the same problem. cuando somos la misma persona con los mismos problemas. It might betray the fact that we are not connected to the vine Jesus. Pero tal vez es porque no estamos conectados a la viña que es Jesús. It might reveal ways in which we are not abiding in Jesus' word and obeying it as we ought to. Y tal vez refleja maneras en cómo no estamos conectados a la viña Jesús y no estamos obedeciendo sus mandamientos. It might take effort, be hard to abide in Jesus. Y coge esfuerzo para habitar y mantenerlo en Él. But what's the alternative? Pero ¿qué es lo opuesto? To die, Morir, be rejected, ser rechazado and burned. y ser quemado. I think we would all prefer to abide in Christ. Yo creo que preferiríamos habitar y morar. That we would be gathered with him Estamos recogidos con Él to abide with him eternally. para morar con Él eternamente. This is one of Jesus' final messages Esta es una de las lecciones últimas de Jesús. because it's what Jesus wants the most. Porque es lo que Jesús quiere más que cualquier otra cosa. To those of us who are true believers, A nosotros que somos creantes de verdad, let's make sure we continue to abide in Christ. tenemos que asegurarnos que estamos habitando y morando en Jesús. Ways in which you might need some special help, confess, make it known, receive help from the brethren in whatever ways we can help. Y si hay maneras en que necesita ayuda especial, déjanos saber, habla con los hermanos. But to those who have not believed in Christ, Pero a ellos que no han creído en Jesús, by repenting and being baptized and receiving his spirit, a través del arrepentimiento, You are not ser connect- bautizado y recibiendo su espíritu, you are not connected to the vine. tú no estás conectado a la viña. You are still dead in sin, Todavía estás muerto en tus pecados unable to produce fruit. y no útil para producir fruto. You need to ask yourself if that's the way that you want to stay. Te tienes que preguntar si esa manera en cómo tú quieres quedar. If you want to make a change in your life, Pero si quieres hacer un cambio en tu vida, that's something that you can do today. es algo que sí puedes hacer hoy. Nothing stops you from repenting and being baptized. Nada te puede parar para arrepentirte y ser bautizado. If that is your desire, please let us know. Y si eso es tu deseo, déjanos saber. We thank you so much for your attention. Gracias por tu atención.